Muy buenos días, mis hermanos. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la congregación Lluvias de Gracia aquí en la bella ciudad de West Haven, Connecticut. Y el día de hoy hacemos este video para motivarle a que el día de hoy no pase sin usted leer la palabra de Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios en una manera sencilla a través de nuestra guía, nuestro diario devocional Avivamiento 2019. En este diario nos dice qué lectura leer para cada día y conforme a él dice que el día de hoy, abril 11, jueves abril 11, nos corresponde leer Hechos capítulo 12. Y como bien saben los que han seguido estos videos, hemos estado hablando sobre la historia de lo que ha pasado con ellos, con los discípulos que continuaron la obra del Señor Jesucristo. Y podemos ver en el capítulo número 12 cómo Pedro ahora tiene que sufrir por el Evangelio. Y encontramos que en el primer segmento del capítulo 12 nos dice Jacobo muerto y Pedro es encarcelado. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El rey Herodes, como siempre lleno de maldad y de envidia, mandó a aprisionar a Jacobo, que era uno de los discípulos, el hermano de Juan, y lo mató a espada. Luego andaba buscando a Pedro para también encarcelarlo y también hacer lo mismo con él. Eh, entonces lo apresaron y estuvo él después del día de la Pascua, estuvo él preso, pero sucedió que hubo un ángel que apareció una noche antes de él ser entregado, apareció un ángel el cual dice que quitó las cadenas que estaban sobre sus manos y habían cuatro grupos de cuatro soldados que estaban vigilando a Pedro para que no se escapara. Y cuando el ángel los encontró, o lo encontró en medio de dos guardas. Y los guardas siguieron durmiendo. Cuando el ángel llegó, ellos no se dieron ni cuenta. Luego pasaron los siguientes dos guardas que quedaban en las siguientes dos puertas y no se dieron cuenta. Y así el ángel sacó a Pedro hasta la enfrente de la calle y ahí entonces se desapareció. Pero vimos cómo se abrieron las puertas en una manera milagrosa. Él entonces llegando a la casa donde estaban los discípulos intercediendo por él, dice que tocó la puerta y les gritaba y dice que una hermana de ellos que se llamaba Rode, ahí en la casa de María, la madre de Juan, dice que ella escuchó la voz de Pedro y lo reconoció, pero en vez de abrir le fue a decir a los demás y los demás decían, muchachas, tú estás loca, si él está preso, es más, ponte a orar por él. Y ella insistía que él estaba afuera y cuando ellos eran afuera se quedaron atónitos, dice la palabra, se quedaron perplejos porque habían visto a Pedro libre cuando ellos sabían que era difícil que él pudiera salir de esa situación. Entonces él les contó lo que les había sucedido en la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, a los hermanos, y salió de ahí y se fue a otro lugar. Y ellos hicieron como les había dicho. Luego entonces vemos el siguiente parte del capítulo, que es la parte final, vemos la muerte de Herodes allá en el versículo 20. Entonces muestra cómo Herodes en su envidia, en su enojo, estaba molesto con otras dos ciudades que era Siria y Sidón. Y en esa soberbia que él tenía, él no le dio la gloria al Señor, sino que se sentó en su trono y se autonombró él Dios, ¿verdad? Y en eso dijo, voz de Dios y no de los hombres, gritaba la gente. Y al momento un ángel descendió, lo hirió y por cuanto no le dio la gloria a Dios, expiró comido por los gusanos. Y dice ahí, la palabra de Dios seguía creciendo y se multiplicaba alrededor de todos los que estaban alrededor. Y ahora le toca a Bernabé y a Saulo, que estaban ellos en Jerusalén, a llevar la palabra. Y vamos a hablar solo un poquito de ellos, tal vez el día de mañana en el siguiente capítulo, en el capítulo 13. Pero para el día de hoy hemos hecho este pequeño resumen para entender qué es lo que sucedió con Pedro en la cárcel. Y el versículo donde Dios me habló a mí en este capítulo fue el versículo 5, donde dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por Dios, a Dios por él. Vemos cómo ellos estaban orando sin cesar. A veces nosotros recibimos de deseos de los hermanos, ¿verdad? Petición de los hermanos por oración y oramos y ya. Pero creo que cuando nosotros
queremos que algo suceda, debemos de mantenernos en oración, fervorosamente, constantemente, como lo hicieron estos apóstoles, que dice que sin cesar, César está ahí con minúscula, o sea, no es un nombre común, por eso que no es sin César, sino que es sin cesar, sin parar. Ellos oraban por la liberación, por un milagro que sucediera, y ellos seguían orando cuando ya el milagro se había hecho. Así debe ser nuestra vida de los cristianos. Debemos de orar y pedir al Señor por milagros, por prodigios, por sanidades, por liberaciones, por cosas poderosas, cosas que ojos no ha visto. Debemos de pedirle al Señor y creerle, y no solo una vez, dos ni tres, seguir hasta ver las cosas que suceden. Alguien escribió un dicho en inglés que dice push, que push es pray until something happen. Ore hasta que algo suceda. Así debemos ser cada uno de nosotros. No debemos de parar de orar, no debemos de parar de leer la palabra de Dios y debemos de compartirla con los demás. Hoy sé que Dios te va a hablar en este capítulo, algo Dios va a sacar de ahí para decirte algo a tu corazón basado en lo que estás pasando, pero Dios siempre llega a tiempo con su palabra. Hoy nos dice, o me dijo a mí, que debemos nosotros de orar por aquellas necesidades. Así como Él estaba en penas y dificultades, la iglesia estaba orando. En vez de haber estado reunidos en una casa hablando de Él y hablando de las cosas, chismeando, vamos a decirlo así, lo que estaba haciendo la gente era orando por Pedro. Así seamos nosotros. Oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros hermanos, oremos por las situaciones que están pasando, oremos por el gobierno, oremos por nuestra ciudad, oremos por nuestros gobernantes. Unámonos en oración y constantemente, fervientemente, no paremos hasta que veamos un milagro en nuestro alrededor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Me despido de ustedes deseándoles un feliz día y que por favor lean la palabra de Dios porque ustedes serán los beneficiados. Les recordamos a todos los músicos y cantantes de Lluvias de Gracia en West Haven, Connecticut, que esta noche tenemos nuestra reunión en el ensayo musical. No se lo vaya a perder. Estamos teniendo momentos muy emocionantes, estamos aprendiendo sobre la adoración y sé que va a ser algo bien hermoso para todos nosotros. También les bendigo y les deseo un feliz día.